Era mi última prueba, y todos la reprobaron sin darse cuenta. Nunca olvidaré esa tarde gris, cuando el ruido de las risas y los platos chocando me llegaba como si viniera de otro mundo. Un mundo donde yo ya no existía. Estaban todos ahí. Mis hijos, mis nietos, mis nueras, cada uno con sus teléfonos, con sus conversaciones que giraban alrededor de viajes, negocios, dietas, escuelas, todo lo que suena importante cuando uno se siente vivo y joven. Yo, sentado junto a la ventana, miraba cómo el sol se despedía detrás del jardín que yo mismo había plantado hace más de 40 años, cuando todavía creía que el amor familiar era una casa con cimientos eternos. Tenía en la mano una taza de café de olla que se había enfriado sin que nadie me ofreciera volver a calentarla. A veces me distraía mirando las migas que caían sobre el mantel o los reflejos del árbol en el vidrio, y me preguntaba en qué momento dejé de ser parte de ellos y me convertí en un adorno que solo se saca en las fechas importantes. Recuerdo que una de mis nietas pasó frente a mí corriendo, con su vestido nuevo, y me rozó apenas el brazo. No me miró, ni me dijo permiso. Solo siguió corriendo, gritando el nombre de su madre. Pensé que era normal, que los niños son distraídos, pero luego vi cómo mis hijos reían a carcajadas entre ellos, ignorando por completo que su padre, el hombre que les enseñó a amarrarse las agujetas y a levantar un muro con las manos, estaba ahí, esperando una simple mirada. Una palabra habría bastado, una frase corta, un «¿Cómo está, papá?», algo que me recordara que seguía siendo parte de esa historia que yo mismo había comenzado. Pero no llegó. En un momento, alguien levantó su copa y propuso un brindis. No por mí, ni por el tiempo que habíamos pasado juntos, sino por los nuevos proyectos, por los éxitos que vienen. Aplaudieron, rieron, se tomaron selfies. Yo levanté mi taza de café, despacio, como si acompañara el gesto, y nadie lo notó. No había espacio para los silencios esa tarde, solo para el ruido, para las voces que se cruzaban sin escuchar nada realmente. Me vi reflejado en el espejo del comedor y casi no me reconocí. Un hombre delgado, con la mirada cansada y las manos temblorosas, vestido con la misma guayabera blanca que usaba cuando Gloria estaba viva. Ella siempre decía que en cada reunión familiar debía haber gratitud, aunque fuera pequeña, y que mientras uno diera amor, los demás lo sentirían. El amor no se olvida, me repetía mientras servía el café, y yo le creí. Pero esa tarde me di cuenta de que sí, que el amor también se desgasta cuando solo uno lo alimenta. Los miraba a todos y trataba de encontrar en sus gestos algún rastro de la ternura de antes, pero solo veía prisa, cansancio, distancia. Parecía que el apellido que llevábamos ya no significaba unión, sino costumbre. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que nadie se había sentado a mi lado, ni uno. El asiento junto a mí estaba vacío desde el principio, y permaneció así toda la tarde. Me dio por pensar en las veces que yo había dejado mi trabajo para asistir a sus actos escolares, en las noches que pasé en vela cuando alguno tenía fiebre, en los préstamos que hice sin preguntar si me los devolverían, y me dolió, no por lo que ya no hacían, sino por lo que olvidaron. La memoria es cruel cuando se llena de silencio. Entonces sentí una calma extraña, una mezcla de tristeza y claridad. No era rabia,
Era como si algo dentro de mí se acomodara finalmente en su lugar. Entendí que el tiempo no borra a las personas, pero sí revela quién se queda de verdad y quién solo pasa. Observé a mi familia una vez más, intentando grabar cada rostro, cada gesto, y supe que esa sería la última vez que los vería reunidos de ese modo. No porque planease desaparecer, sino porque algo en mí había decidido detener el ciclo. No podía seguir mendigando cariño en una mesa donde el corazón ya no tenía asiento. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. Nadie notó el movimiento al principio. Los niños seguían corriendo, las risas seguían flotando. Pero cuando golpeé el suelo con el bastón, 3 veces, el sonido seco se abrió paso entre las conversaciones. Las cabezas se giraron, algunas sorprendidas, otras molestas por la interrupción. Yo respiré hondo, miré a todos y sentí que mi voz temblaba, pero no de miedo. Era el temblor de quien ha cargado una vida entera de silencios. Era mi última prueba, dije, dejando que cada palabra se hundiera en ese aire espeso, y todos la reprobaron sin darse cuenta. No expliqué más, no hacía falta. Ellos no entendieron el peso de lo que acababa de decir, ni el motivo por el que mi mirada se nubló. Pero esa frase, esa sola frase, era el punto final de una historia que había empezado con amor y que terminaba con indiferencia. Esa noche, mientras recogían los platos y yo caminaba hacia la puerta, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, como una puerta vieja que ya cumplió su función. Y aunque el mundo siguió girando, yo supe que mi destino acababa de tomar un nuevo rumbo, uno donde por fin habría respeto, aunque viniera de mi propio silencio. Cuando pienso en todo lo que di, en cada hora robada al descanso, en cada sueño que pospuse por los demás, me parece increíble haber creído que la gratitud era un derecho natural dentro de la familia. En realidad, la gratitud se disuelve con el tiempo, igual que el aroma del pan caliente cuando uno lo deja enfriar sobre la mesa. Yo no nací con fortuna ni apellido ilustre. Vengo de un pueblo donde el sol caía de frente y las manos se curtían antes de los 15 años. Mi padre era carpintero y mi madre lavaba ropa ajena. Aprendí pronto que las cosas se ganan con sudor, que la dignidad no se hereda sino que se construye día tras día, clavando clavos, cargando bultos, ahorrando monedas. Tenía 17 cuando conocí a Gloria, una muchacha de ojos firmes y sonrisa dulce que vendía dulces en la plaza. Ella fue mi primera esperanza, la única persona que me miró no por lo que tenía, sino por lo que soñaba. Me decía que algún día tendríamos un negocio propio, un hogar con patio y flores, y yo le prometí que haría todo por cumplirlo. Comencé de aprendiz en una ferretería vieja, barriendo el piso, ordenando tornillos y escuchando cómo los clientes pedían cosas que yo apenas entendía. Pero aprendí rápido. Cuando el dueño enfermó, fui el único que se quedó cuidando el local, y poco a poco empecé a entender los precios, los proveedores, los clientes. Con el tiempo, pude comprarle la tienda al hijo del dueño, que ya no quería seguir con ese trabajo. A Gloria se le llenaron los ojos de lágrimas el día que pusimos el letrero: Ferretería El Progreso. Ella decoró el mostrador con flores secas y pintó las letras a mano, con una paciencia que solo ella tenía. En esa tienda crecieron nuestros hijos, corriendo entre sacos de cemento y cajas de clavos, mientras nosotros hacíamos cuentas hasta la medianoche.
A veces cerrábamos tarde, agotados, pero felices. Cenábamos pan duro con café y hablábamos de cómo sería el futuro cuando ellos crecieran. Siempre decíamos que estudien, que no tengan que trabajar bajo el sol como nosotros. Durante años todo parecía marchar bien. Mis hijos fueron al colegio. Tuvieron zapatos nuevos, cuadernos limpios, fiestas de cumpleaños con pastel. Yo me levantaba antes del amanecer y regresaba cuando ya todos dormían, pero el cansancio no dolía, porque era por ellos. Cada peso que entraba tenía destino: la escuela, la comida, la ropa. Gloria administraba todo con esa prudencia suya, con ese amor que no hacía ruido. A veces me decía, mientras planchaba la ropa de los niños, que no olvidara descansar. La vida no solo es trabajar, viejo, me repetía, pero yo no podía detenerme. Había una voz dentro de mí que decía que, si un día faltaba el dinero, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. El primer cambio llegó casi sin aviso, cuando mi hijo mayor terminó la preparatoria y comenzó a estudiar en la universidad de la ciudad. Yo estaba orgulloso. Lo decía con el pecho lleno, como si fuera un logro de todos. Pero él empezó a quedarse más tiempo allá, a venir solo en vacaciones, y cuando venía ya no hablaba de nosotros. Hablaba de sus amigos, de sus planes, de lo moderno, de lo nuevo. Gloria me miraba con una sonrisa triste, como queriendo decir que era parte de crecer, pero a mí me dolía en un lugar que no sabía nombrar. Luego vinieron los otros dos, y cada uno siguió el mismo camino. La casa se fue quedando más silenciosa, aunque todavía había fotos en las paredes y ropa tendida al sol. Cuando Gloria enfermó, fue como si el mundo se detuviera. El médico dijo que era algo del corazón, y aunque intentamos cuidarla, el tiempo se la llevó demasiado pronto. Recuerdo su última tarde, el olor a medicinas, el rosario entre sus manos delgadas y su voz, apenas un suspiro, diciéndome: «Prométeme que no te vas a quedar solo, que vas a seguir viendo por ellos, aunque ellos ya no te necesiten tanto». Yo le prometí, con lágrimas, sin saber que esa promesa sería mi condena. Después de su muerte, la casa perdió su calor. Los domingos se volvieron un eco. Yo seguí abriendo la ferretería, aunque el cuerpo ya me pedía descanso. A veces, cuando alguno de mis hijos pasaba a visitarme, era solo para pedirme algo: una firma, un dinero, un favor. Ninguno se quedaba a platicar más de 10 minutos. La televisión se convirtió en mi compañía. Por las noches preparaba café para dos, por costumbre, y me sentaba frente a la silla vacía donde ella solía bordar. Me consolaba pensando que todo lo que había hecho tenía sentido, que los hijos no pueden vivir agradeciendo siempre, que su vida ahora estaba lejos, creciendo, floreciendo, pero en el fondo sabía que algo se había roto. Recuerdo una vez, en el aniversario de la tienda, cuando invité a todos a comer. Hice birria, preparé el patio, compré un pastel grande con el nombre de la ferretería, pensando que celebraríamos juntos los años de trabajo, que quizás alguno diría unas palabras. Vinieron, sí, pero con prisa, con el celular en la mano, con conversaciones ajenas. Comieron rápido y se fueron antes de que anocheciera. Cuando cerré la puerta, escuché el eco del cerrojo y me di cuenta de que ya no era su casa, solo un sitio de paso. La vida me fue dejando solo y yo no protesté.
Creí que la soledad era parte natural de envejecer, que debía aceptar ese destino con serenidad. Pero había días en que el silencio dolía más que cualquier enfermedad. Caminaba entre los pasillos de la ferretería y recordaba las risas de mis hijos de pequeños, las manos de Gloria acomodando los tornillos por tamaño, el olor a café recién hecho, y pensaba en todo lo que dimos, en todo lo que entregamos para que ellos pudieran elegir. Y me preguntaba si alguna vez recordarían que esa vida de comodidades nació del cansancio de nuestras manos. No sé en qué momento empecé a sentirme un extraño en mi propia historia. Quizás fue cuando me di cuenta de que mis llamadas ya no eran devueltas, o cuando en las fotos familiares que compartían por internet, mi rostro ya no aparecía. Tal vez cuando mi nieto más pequeño, al verme, preguntó: ¿Y ese quién es? No lo culpo. Los niños repiten lo que ven. Si sus padres no hablan de uno deja de existir. Con los años, la ferretería cerró. Vendí el local a un muchacho joven que prometió mantener el nombre. Con ese dinero aseguré mis últimos años, sin lujos, pero con dignidad. Lo que me dolía no era la pérdida del negocio, sino el silencio que vino después. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me dijo: «Gracias por todo, papá». Solo escuché frases cortas, vacías, de compromiso. Y así fue como comencé a entender que la vida me estaba preparando para una lección distinta, una que no enseñan los libros ni los oficios. La lección de la ausencia, de ver cómo los que más amas aprenden a vivir sin ti, sin recordar que todo lo que son nació de tus manos cansadas. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía de Gloria en la repisa. Le hablo bajito, como si todavía pudiera oírme. Le cuento lo poco que supe de los muchachos esa semana. Le digo que sigo tomando su café, aunque ya no sepa igual. A veces, en el silencio, me parece escuchar su voz que me dice: «Ten paciencia, viejo, que la verdad se revela cuando menos se espera». Y en esas palabras encuentro un consuelo que los vivos ya no saben darme, porque aunque mi cuerpo se debilita y mi memoria a veces se confunde, hay algo que sigue intacto: el amor con el que viví, el mismo amor que algún día, cuando el tiempo lo decida, será mi última prueba. La primera vez que sentí el verdadero peso de la indiferencia fue en la boda de mi nieta mayor, Mariana. Aquella mañana me levanté con el corazón apretado de emoción, como si fuera yo el que se iba a casar. Pasé horas lustrando mis zapatos viejos, planchando la guayabera que Gloria siempre decía que me hacía ver digno, y alisando una arruga que ya no se quitaba del todo, porque el tiempo también deja su costura en la ropa y en la piel. Cuando llegué al salón, nadie me esperaba. No hubo un abrazo, ni un «qué gusto verlo, abuelo». Me guiaron con rapidez hasta una mesa al fondo, junto a la puerta de servicio, donde el aire frío se colaba con cada bandeja que entraba y salía. Desde ahí vi todo: las luces, la música, los brindis, los besos, y sin embargo, me sentía como si estuviera viendo una película ajena. Mientras los meseros pasaban con copas y platos elegantes, yo apenas tenía espacio para mover el bastón. Nadie me presentó, nadie me incluyó en las fotos. En un momento, la novia pasó cerca, radiante, con su vestido blanco y la sonrisa encendida. Por instinto levanté la mano para bendecirla, pero ella no me vio, o no quiso verme. Siguió caminando de largo,
tomada del brazo de su padre, mi hijo mayor, que tampoco volteó. Fue en ese instante cuando sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y vergüenza, como si el mundo entero hubiera decidido recordarme que ya no era parte de la historia que yo había comenzado. En medio de aquel bullicio, una figura se me acercó. Era doña Lupe, la vecina del barrio, que ayudaba en la cocina del evento. Me reconoció enseguida. «Ay, don Ernesto, qué gusto verlo. Está igualito que antes», me dijo con una sonrisa sincera. Me trajo un plato de mole y un vaso de agua fresca, y me lo dejó en la mesa con un gesto de respeto que no vi en nadie más esa noche. «No se apure, don Ernesto, la vida da vueltas», me susurró antes de regresar a su trabajo. Esas palabras se me quedaron grabadas, porque esa noche fue la primera de muchas en las que me di cuenta de que el cariño verdadero no siempre viene de la sangre. Los años siguientes estuvieron llenos de reuniones parecidas, donde mi presencia parecía un compromiso más que una alegría. Iba por costumbre, por esa esperanza terca de que algún día volverían a verme como antes, pero no fue así. En cada cumpleaños, en cada Navidad, terminaba sentado en una esquina, escuchando las risas de los demás, como quien oye una canción que ya no le pertenece. A veces intentaba participar, decir algo, contar una anécdota del pasado, pero mis palabras quedaban flotando en el aire, ignoradas, hasta que alguien cambiaba de tema. Recuerdo una ocasión en que llevé un regalo hecho por mí, un baúl de madera tallada, donde guardé las fotos antiguas de la familia, desde la boda de Gloria y mía hasta el nacimiento de los nietos. Lo hice con mis propias manos, durante noches enteras, cuidando cada detalle, lijando la superficie hasta que quedara suave como la piel de un niño. Cuando lo entregué, mi nuera sonrió apenas. Dijo, «Gracias, está bonito», y lo dejó a un lado, sin siquiera abrirlo. Días después, supe que lo habían guardado en el sótano. Esa indiferencia fue más dolorosa que cualquier insulto. Un día, mi hijo menor me llamó para pedirme que firmara unos papeles. Dijo que era solo un trámite, que no me preocupara. Fui al notario con él, y mientras esperaba, escuché cómo le decía al licenciado que el viejo ya no entiende mucho, pero todavía firma bien. Fingí no oírlo, aunque las palabras se me clavaron como espinas. Firmé los documentos sin preguntar, porque aún confiaba, o porque me daba miedo perder lo poco que quedaba de ese vínculo. Más tarde, supe que se trataba de una venta de un terreno que había estado a mi nombre por años. No me dijeron cuánto se vendió, ni en qué se usó el dinero. Preferí callar. Pensé que si hablaba, se alejarían más. La única que seguía tratándome con afecto era doña Lupe. Cada tanto me tocaba la puerta con un plato de comida caliente o con pan recién hecho. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, y me escuchaba sin apuro. «Usted no está solo, don Ernesto», decía, y esas palabras eran un refugio. En cambio, en mi propia casa, el teléfono sonaba solo cuando alguien necesitaba un favor. Mi cumpleaños se volvió un trámite, una llamada rápida, un mensaje breve por el celular. En Navidad, los hijos organizaban cenas en sus casas, pero ya no me invitaban. «Es que es muy tarde para usted, papá», decían. «Mejor descanse». Y yo descansaba, sí, pero en un silencio que pesaba más que el cansancio del cuerpo. A veces me quedaba mirando la silla vacía de Gloria, imaginando que estaba ahí, riendo, dándome fuerzas para no derrumbarme. No
te humilles, viejo. La vida pone todo en su lugar, me habría dicho ella. Pero incluso esa voz se fue apagando poco a poco. Una tarde de domingo, mientras barría el patio, vi llegar a mi hija menor con su familia. Venían apurados, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Me dijeron que necesitaban usar mi dirección para un trámite, que solo era un papel. Los invité a pasar, les preparé café, pero nadie quiso sentarse. «No te preocupes, papá, ya tenemos prisa». Me dieron un abrazo rápido, me dejaron la carpeta para firmar y se fueron. En cuanto la puerta se cerró, me quedé mirando el mantel que Gloria había bordado hace décadas, lleno de flores ya desteñidas, y sentí una punzada de vacío tan grande que tuve que sentarme. Fue entonces cuando entendí que para ellos yo era solo una firma, un trámite, un nombre que todavía servía para resolver cosas. Empecé a notar detalles que antes no veía. En las reuniones, mis hijos hablaban de sus planes, de sus negocios, y cuando yo intentaba opinar, alguno cambiaba de tema o fingía recibir una llamada. Cuando llegaban a mi casa, abrían la nevera sin pedir permiso, movían cosas, hablaban entre ellos como si yo no estuviera. Una vez escuché a mi nuera decir en voz baja: «Es que ya no tiene mucho sentido venir. El viejo ni se entera de nada». Esa noche no dormí. Me quedé despierto recordando cada sacrificio, cada día que pasé trabajando bajo el sol, y me pregunté en qué momento se rompió la línea que separa el respeto de la ingratitud. A veces salía a caminar por el barrio para distraerme. Los vecinos me saludaban con afecto. Algunos todavía me llamaban don Ernesto de la ferretería. Eso me devolvía un poco de vida. En esos paseos conocí al hijo de doña Lupe, un joven que estudiaba leyes. Un día me ayudó a revisar unos documentos y me explicó con paciencia qué significaba cada cláusula. Descubrí entonces que algunos de mis bienes ya no estaban a mi nombre. Me quedé helado, pero le pedí que no dijera nada. No quería provocar conflictos. Lo que más temía no era perder las cosas, sino perder por completo la ilusión de tener familia. El punto más bajo llegó una tarde de primavera. Había sido invitado al cumpleaños de uno de mis nietos. Preparé un sobre con dinero, un detalle simbólico, y llevé conmigo una pequeña caja de madera que había hecho especialmente para él, con su nombre grabado. Cuando llegué, la música estaba fuerte y nadie me esperaba. Toqué varias veces antes de que alguien abriera. Una muchacha del servicio me miró con extrañeza y dijo: «Ah, usted es el abuelito. Pase por allá». Entré y busqué con la mirada a mi hijo. Estaba riendo con un grupo de amigos, cerveza en mano. Cuando me vio, levantó la ceja y me saludó desde lejos, sin levantarse. Nadie me ofreció asiento. Terminé en el rincón, con el regalo sobre las rodillas. Al final de la noche, nadie me agradeció por ir. Me fui antes del pastel. Caminé de regreso a casa con el corazón apretado y la vista nublada. Esa noche me encontré con doña Lupe en la puerta. Me vio llegar solo y con la mirada caída. Otra vez lo dejaron solo, don Ernesto preguntó. No pude responder. Ella suspiró, me ayudó a entrar, me preparó una taza de té y se sentó conmigo sin decir palabra. A veces el silencio compartido es el único consuelo que queda. Le conté lo que había pasado, y ella solo me tomó la mano y dijo: «El amor de un padre es tan grande que los hijos creen que nunca se acaba, pero hasta el mar
tiene orilla. Me quedé pensando en eso toda la noche. A partir de ese día, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rencor, era cansancio. Cansancio del alma, de esperar algo que ya no iba a llegar. Seguí yendo a las reuniones un tiempo más, por costumbre, quizás por esa absurda esperanza de que alguno me mirara con los ojos de antes. Pero cada vez era lo mismo. Risas, fotos, promesas vacías. Empecé a entender que mi papel en sus vidas ya no era el de padre ni el de abuelo, sino el de un recuerdo vivo al que visitaban por compromiso. Sin embargo, también supe que cada humillación iba marcando un camino que tarde o temprano tendría su final. Porque el amor, cuando se da sin medida, también necesita justicia, aunque esa justicia llegue en silencio. Y así fue como, sin saberlo todavía, comenzó a gestarse la decisión que cambiaría todo. No como un impulso de venganza, sino como un acto de dignidad. Porque uno puede soportar el olvido, pero no la falta de respeto. Porque hay dolores que solo se curan mirando de frente la verdad, aunque duela más que la herida misma. La noche más larga de mi vida fue una Navidad. Había pasado semanas preparando esa cena como si el tiempo pudiera retroceder y traerme de vuelta a la familia que alguna vez tuve. Puse el mantel bordado por Gloria, ese que solo usábamos en ocasiones especiales, y encendí las velas que ella guardaba en un cajón desde hacía años. Cociné sus platillos favoritos, buñuelos con miel, romeritos con mole, y un ponche que llenó la casa de ese aroma cálido a canela y tejocote que siempre nos reunía. En la mesa coloqué los platos, los vasos y una silla para cada uno de mis hijos y nietos, aunque sabía que quizás no llegarían todos. Me decía a mí mismo que alguno llamaría de último momento, que me sorprenderían con una visita, que todavía quedaba un poco de amor detrás de tanto silencio. Encendí la radio en una estación de villancicos, más por costumbre que por gusto. Las luces del árbol parpadeaban despacio, iluminando las fotografías del pasado que había puesto en la repisa. Ahí estábamos todos, riendo, abrazados, con el futuro todavía abierto. Me senté un momento frente a esa mesa perfecta, llena de comida y de ausencia, y esperé. Al principio con esperanza, luego con resignación. Pasó 1 hora, luego 2. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo, y las risas de los vecinos llegaban desde las casas vecinas. El reloj marcó las 11, y supe que no vendrían. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el sonido de la radio y el tic-tac del reloj acompañando mi soledad. Me serví una taza de ponche y la levanté en alto, brindando con el aire. «Feliz Navidad, Gloria», murmuré, y sentí que algo dentro de mí se rompía con un sonido suave, como una cuerda que ya no puede sostener más peso. Comí un poco, sin sabor, solo para no dejar que todo se enfriara sin sentido. Cuando terminé, apagué la radio, me senté en el sillón y abrí una caja de madera donde guardaba las cartas de Gloria. Eran muchas, amarillentas, con su letra firme. Tomé una al azar. En ella me decía: «No te olvides de tu valor, viejo. Aunque ellos lo olviden, tú sabes quién eres». Esas palabras, escritas hacía más de 20 años, me golpearon el alma. Sentí una mezcla de tristeza y de alivio, como si ella todavía me cuidara desde el otro lado del tiempo. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio,
y cada rincón parecía tener su propio eco. Recordé los años en que la mesa se llenaba de voces, el olor del pavo recién horneado, los gritos de los niños abriendo regalos. Ahora solo quedaban las sombras y el frío que se metía por debajo de la puerta. Me recosté un momento, con la carta sobre el pecho, y lloré en silencio. No fue un llanto de rabia, sino de cansancio, de aceptación. Comprendí que la soledad no llega de golpe. Se instala poco a poco, como el polvo sobre los muebles, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no queda espacio limpio para la esperanza. Durante los días siguientes apenas salí. El cuerpo me pesaba y la mente se me nublaba. Me despertaba tarde, sin ganas de encender la luz, sin motivo para cocinar. Doña Lupe pasaba a verme y me dejaba comida, sin hacer preguntas. A veces se sentaba conmigo un rato, contándome chismes del barrio, para sacarme una sonrisa. «Usted tiene buen corazón, don Ernesto», me decía. «No deje que se lo apaguen». Pero yo ya no sabía si tenía fuerzas para mantenerlo encendido. Cada palabra amable que me decía me recordaba la ausencia de esas mismas palabras en boca de mis hijos. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de los marcos de las fotos, me detuve frente a una imagen que nunca había vuelto a mirar desde que Gloria murió. Era una foto en blanco y negro de nuestra boda. Ella, con su vestido sencillo, yo con un traje prestado, ambos jóvenes, sonrientes, creyendo que el amor lo podía todo. Me quedé observando esa imagen largo rato, hasta que los ojos se me humedecieron. Le hablé como si estuviera allí. Le dije que lo había intentado todo, que había sido paciente, que había soportado humillaciones sin levantar la voz. Le pedí perdón por no haber sabido mantener unida a la familia, aunque en el fondo sabía que la culpa no era mía. Ese día, al caer la tarde, salí al jardín por primera vez en semanas. El aire estaba frío, pero limpio. Me senté en la banca donde Gloria solía regar las plantas y cerré los ojos. El silencio me rodeó como una manta. Pensé en mi vida, en los años de trabajo, en los sacrificios, en las madrugadas levantando la cortina de la ferretería, en los días en que los niños corrían entre las herramientas riendo. Todo eso se había convertido en recuerdo, y los recuerdos, cuando se miran de frente, pesan más que los objetos. Sentí que mi cuerpo envejecía de golpe, como si de pronto todos los años que había soportado se me posaran sobre los hombros. Esa noche tuve fiebre. Doña Lupe vino a verme al día siguiente y me llevó al doctor. Me dijo que estaba débil, que debía comer más, que necesitaba compañía. Le sonreí con tristeza. La compañía no se compra, doña Lupe, y la que se pide deja de ser compañía. Ella suspiró y me apretó la mano. Fue el primer contacto humano que sentí en mucho tiempo. Me dio fuerzas, aunque fueran momentáneas. De regreso en casa, decidí abrir el armario donde guardaba las pocas pertenencias de Gloria. Encontré su chal, su rosario, un frasco con su perfume. Lo abrí y el olor me golpeó con una fuerza que me llevó directo al pasado. Me vi bailando con ella en el patio, riendo, brindando con vino barato mientras los niños dormían. Ese recuerdo me devolvió un poco de vida. Comprendí que, aunque el amor de mis hijos se hubiera perdido, el de ella seguía vivo en mí, como una llama que se niega a apagarse. Los días siguientes fueron de reflexión. Caminaba despacio por la casa, hablando con ella,
contándole mis pensamientos, pidiéndole señales. Y una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, sentí que algo dentro de mí se encendía. No era coraje, ni deseo de venganza. Era una claridad nueva, una certeza que venía de lo más profundo. No podía seguir esperando que los demás valoraran lo que había hecho. No podía seguir midiendo mi vida por el afecto que otros decidían no darme. Tenía que recuperar mi dignidad, aunque fuera en silencio. Así que me prometí algo. No volvería a rogar amor. No volvería a preparar cenas para nadie que no quisiera venir. No volvería a firmar papeles sin leerlos. No volvería a aceptar que me hicieran invisible en mis propios recuerdos. No era orgullo, era supervivencia. Sabía que mi tiempo en este mundo se acortaba, y no quería morir sintiéndome menos de lo que fui. Esa resolución, sin embargo, no trajo alivio inmediato. Me costó dormir varias noches, debatiéndome entre el amor y la decepción. Me preguntaba si Gloria aprobaría mi decisión, y en una de esas noches, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, tuve un pensamiento claro como el amanecer. El amor que se da sin respeto no es amor, es costumbre. Y yo no quería seguir siendo una costumbre en la vida de nadie. A partir de ese momento, mi corazón empezó a sanar de una manera extraña. El dolor seguía ahí, pero ya no dolía igual. Se transformó en un silencio firme, en una calma que no conocía. Y aunque el cuerpo seguía débil, el alma empezaba a fortalecerse. Había tocado fondo, y desde ahí solo quedaba subir paso a paso, hacia la paz que uno se gana cuando decide dejar de sufrir por quienes no saben mirar atrás. Durante muchos años viví con la idea de que el tiempo arregla lo que duele, como decía Gloria, pero la vida se encargó de mostrarme que hay heridas que no sanan solas, sino que piden claridad, ¿verdad? Abrir los ojos incluso cuando uno teme lo que puede encontrar. Después de aquella Navidad en soledad, empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Llamadas que llegaban solo cuando había un trámite pendiente. Mensajes fríos que no preguntaban cómo estaba, sino si podía hacer un favor. Visitas breves llenas. Deprisa, donde cada uno parecía mirar más el reloj que mi rostro. Yo aceptaba todo, porque pensaba que así se mantiene viva la familia, cediendo, callando, tolerando. Pero había una parte de mí que empezaba a cuestionarlo, como si el corazón, cansado de tanta indiferencia, exigiera respuestas que el silencio ya no podía ocultar. Un día, mientras revisaba unas cajas antiguas en la habitación de Gloria, encontré una carpeta azul que no recordaba haber visto jamás. Estaba llena de papeles, recibos, copias de escrituras, notas de pagos que ella llevaba con su letra pequeña y ordenada. Entre esos documentos hallé algo que me heló la sangre. Una copia de un contrato de compra-venta firmado hacía años, donde uno de mis hijos aparecía como beneficiario directo de un terreno que yo había heredado de mis padres. El documento estaba firmado también por mí, pero la firma no era mía. Era una imitación burda, evidente, casi infantil. Me temblaron las manos. No podía creerlo. Me senté en el borde de la cama y leí todo de nuevo, como si al hacerlo las letras fueran a cambiar. No cambiaron. El golpe no fue solo la traición material,
sino el descubrimiento de que alguien de mi propia sangre creyó que podía tomar lo que quise dejar como legado, sin siquiera pedirme permiso, sin respeto, sin consideración. Mientras sostenía ese papel, sentí la presencia de Gloria de una manera extraña, como si me mirara desde algún rincón invisible. Imaginé qué habría dicho ella si estuviera viva. No te quedes callado, viejo. No permitas que te pasen por encima. Esa idea me acompañó toda la tarde. Caminé por la casa como un fantasma, abriendo y cerrando cajones, buscando más documentos, más pistas, más verdades enterradas bajo el polvo de los años. Y las encontré. Descubrí cheques cobrados a mi nombre que yo jamás firmé. Descubrí autorizaciones que yo no había dado, préstamos solicitados con mis datos, decisiones tomadas sin preguntarme siquiera si estaba de acuerdo. Era como si hubiera sido borrado, suplantado, utilizado. El impacto me dejó sin aire. Nunca pensé que mis propios hijos llegarían tan lejos. Siempre creí que la ambición no tenía lugar en la sangre familiar, pero allí estaban las pruebas, frías, contundentes, apiladas frente a mí como un recordatorio cruel de que había sido ingenuo, de que había amado sin medida a personas que veían en mí no un padre, sino un recurso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, con todos esos papeles desparramados, y esperé que el amanecer me diera claridad. Cuando las primeras luces entraron por la ventana, sentí algo distinto, una mezcla de serenidad y decisión. No era rabia, no era deseo de venganza. Era una dignidad que hacía años no sentía. Me dije en voz baja, casi como un juramento: no voy a permitir que sigan pisoteando mi nombre. Con esa determinación, busqué al hijo de doña Lupe, aquel muchacho que estudiaba leyes y que siempre había sido respetuoso conmigo. Le pedí que fuera a verme y, cuando llegó, le mostré todo lo que había encontrado. Él revisó los documentos con paciencia, uno por uno, y su expresión fue cambiando lentamente, de sorpresa a indignación. Me explicó que muchas de esas firmas eran evidentemente falsas y que varias transacciones podían revertirse o denunciarse. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo después. Don Ernesto, usted no tiene idea de cuánto podrían haberle quitado sin que se diera cuenta. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Él me sugirió hacer un inventario completo de mis bienes, revisar mis cuentas, hablar con un notario independiente. Me acompañó a varias citas, me explicó cada término legal, me tradujo el lenguaje frío de los documentos al lenguaje humano del abuso y la traición. Poco a poco fui descubriendo la magnitud del daño. No eran pequeños errores, no eran descuidos. Había una intención, una estrategia, un aprovechamiento sistemático de mi confianza. Y lo más doloroso era que había sido ejecutado por quienes crecieron bajo mi techo, comieron de mi mesa, recibieron mi cariño sin límites. Recuerdo que al salir de una de esas asesorías legales, me detuve en la banqueta y sentí que el mundo giraba demasiado rápido. Tuve que sostenerme del brazo del muchacho. Él me preguntó si quería sentarme, si necesitaba agua, pero yo solo pude decirle: nunca pensé que me harían esto. Él me miró con compasión y me respondió: a veces la gente se acostumbra tanto a tenerlo todo que olvidan quién se los dio. Esa frase me acompañó por días, dando vueltas en mi mente como una campana que no deja de sonar. Empecé entonces a reunir todas mis escrituras, mis cuentas, mis documentos más antiguos.
Los extendía sobre la mesa del comedor, uno por uno, como quien examina los recuerdos de una vida entera. Había papeles escritos con tinta casi transparente, fotos pegadas al reverso de algunas carpetas, notas hechas por Gloria en los márgenes. Todo eso me hablaba no solo del patrimonio, sino del esfuerzo, del sacrificio, del amor que yo había puesto en cada ladrillo, en cada ahorro. Revelar la verdad no me destruía, al contrario, me fortalecía. Era como si cada nueva irregularidad descubierta me devolviera un pedazo de mi propia valentía. Un día decidí ir al archivo municipal para pedir copias de algunos documentos antiguos. El empleado me recibió con desgano al principio, pero al ver la cantidad de papeles, me preguntó si estaba haciendo una investigación familiar. Le dije la verdad, sin adornos. Quiero saber qué hicieron con mi nombre. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y dignidad que no esperaba salir de mi boca. Él revisó los registros y, después de un rato, me llamó a la ventanilla con expresión seria. Me dijo que había movimientos recientes, cambios realizados sin mi presencia física. Yo le respondí que era imposible, que no había salido de la colonia durante semanas. Él bajó la voz y me dijo: «Usted debería hablar con un abogado». Esa simple frase confirmó lo que ya sabía. Mis hijos no solo habían abusado de mi confianza, habían tomado decisiones legales usando mi identidad como si fuera desechable. El descubrimiento más doloroso llegó cuando encontré una carta escrita por Gloria, poco antes de morir. Estaba escondida dentro de un libro, entre 2 páginas amarillentas. Su letra temblaba en algunas líneas, como si el cansancio la hubiera obligado a detenerse. En esa carta me decía que había notado cosas, movimientos extraños, conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la habitación. Me pedía que tuviera cuidado, que no confiara ciegamente, que el amor no justifica el abuso. Y al final, en un párrafo que todavía me rompe el alma, escribió: «Si algún día descubres que tomaron algo que no era suyo, no lo dejes pasar, viejo, no por lo material, sino por tu nombre, porque sin dignidad uno deja de existir mucho antes de morir». Leí esa carta como si la escuchara hablar desde el otro lado del tiempo. Sentí su voz firme, su mirada dulce, su fuerza, y entendí que todo lo que estaba viviendo no era casualidad. Era la culminación de años de silencios, de permisos que no debí dar, de amor mal correspondido. Guardé la carta en mi bolsillo y decidí que ya no iba a ser el hombre que agachaba la cabeza. No quería justicia para herir, sino para recuperar mi historia. El proceso de ordenar mi vida fue más emocional que legal. Comencé a escribir en un cuaderno cada detalle que recordaba: fechas, conversaciones, pequeñas señales del pasado que ahora tomaban sentido. Mientras escribía, sentía que la tristeza se mezclaba con una fuerza nueva. Era como si mi corazón, después de tantos golpes, se parara firme para recordarme que yo nunca fui un hombre débil. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida de mis padres, al trabajo incansable, a la muerte de Gloria. ¿Cómo no iba a sobrevivir también a esto? Y en medio de todo ese caos, algo empezó a cambiar en mí. Ya no despertaba esperando una llamada de mis hijos. Ya no me importaba si venían o no. Empecé a caminar con la frente más alta, a hablar sin miedo, a decir no, cuando algo no me hacía sentir en paz. Doña Lupe lo notó enseguida. Un día, mientras me traía un caldo caliente, me dijo:
«Usted está cambiando, don Ernesto. Tiene los ojos más vivos». Yo sonreí, porque tenía razón. Tenía los ojos más vivos, porque por fin estaba abriendo los que había mantenido cerrados por amor. No sabía todavía cómo iba a terminar todo esto, pero algo sí sabía. Ya no era el mismo hombre que preparaba cenas para quienes no querían llegar. Ya no era el padre que firmaba papeles sin preguntar. Ya no era el abuelo invisible en su propia familia. Era un hombre recuperando su historia, paso a paso, documento por documento, verdad tras verdad. Y aunque el cuerpo se cansaba, el alma despertaba, porque la dignidad, una vez que se enciende, no permite volver a la oscuridad. Todo ese proceso de descubrimiento fue como subir una montaña que llevaba años delante de mí, pero que nunca había tenido valor de mirar. Y cuando por fin llegué a la cima, supe claramente qué debía hacer: proteger lo que quedaba de mi nombre, honrar la memoria de Gloria, no permitir que el amor que di se convirtiera en el arma que otros usaran para destruirme. Fue así como nació la decisión más grande de mi vida, una decisión silenciosa, firme, inevitable, que pondría a prueba a todos, incluso a mí mismo, porque a veces, para recuperar la paz, uno tiene que abrir las heridas y dejar que entre la luz, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para hacerlo. El día de la reunión llegó casi sin que me diera cuenta, aunque por dentro yo llevaba semanas preparándome para él. No era una preparación de palabras ensayadas ni de gestos estudiados. Era más bien un proceso silencioso, una maduración interna que me fue endureciendo el alma sin volverla amarga. Sabía que aquella sería la última vez que reuniría a toda mi familia bajo un mismo techo, y que lo que ocurriera ese día marcaría un antes y un después, no solo para mí, sino para todos ellos. La invitación la envié con la misma cordialidad de siempre, sin reproches, sin exigencias. Solo puse: «Los espero el domingo». Es importante. Y aunque la mayoría respondió con un lacónico «ok», supe que vendrían, quizá por curiosidad, quizá porque sospechaban que algo había cambiado y querían asegurarse de que no afectara sus planes. Desde temprano preparé la casa, no para agradarlos, sino para despedirme. Limpié el comedor, ordené los sillones, saqué del cajón el mantel que Gloria bordó con tanto amor. No porque quisiera complacerlos, sino para sentirla cerca, para invocar su fuerza. Puse café de olla en la estufa, ese que llenaba la casa de un aroma tan cálido que parecía abrazar, y cuando el reloj marcó la 1, empezaron a llegar. Entraban, como siempre, hablando entre ellos, mirando el celular, dejando las llaves sobre la mesa sin preguntarme dónde colocarlas. Yo los saludé a todos con una sonrisa tranquila, tan serena, que algunos se quedaron desconcertados. Tal vez esperaban verme débil, confundido o necesitado. No estaban preparados para el hombre que habían dejado de ver hacía años. Mientras se acomodaban, noté que me observaban de reojo, como si intentaran adivinar mis intenciones. Uno de mis hijos preguntó, casi sin ganas: «¿Y por qué era tan urgente esto, papá?». Otro, con tono impaciente, añadió: «Tengo cosas que hacer más tarde, así que espero que no sea algo largo». No les respondí. Caminé hacia el centro de la sala y me detuve junto a la mesa donde había colocado una carpeta negra, la misma que contenía todos los documentos revisados, todas las pruebas,
todas las verdades que ellos creían enterradas. Sentí como mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de claridad. Toqué mi bastón contra el piso para llamar su atención. El sonido seco resonó en la sala, y el silencio cayó como un manto pesado. Todos me miraron. Me tomé un segundo para respirar hondo y, cuando levanté la vista, supe que había llegado el momento que tanto había evitado toda mi vida. Me escuché decir con una voz que no sabía que tenía, fuerte, firme, sin quiebre: «Hoy vamos a hablar de la verdad». Nadie dijo nada. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Abrí la carpeta. Tomé el primer documento y lo levanté para que todos lo vieran. «Esta firma», dije, «no es mía». Un murmullo recorrió la sala. Mi hijo mayor palideció. «Papá, no sé de qué hablas», balbuceó, sin poder sostenerme la mirada. Me acerqué despacio. Dejé el papel frente a él y repetí: «Esta firma no es mía». Mis palabras no eran un grito, pero tenían un peso que nunca antes había tenido. Era la voz de un hombre que había dejado de justificarse. Saqué el segundo documento, luego el tercero, luego las copias de las transacciones, las autorizaciones falsas, los cheques cobrados sin explicación. Con cada papel que dejaba sobre la mesa, los rostros de mis hijos se transformaban: incredulidad, incomodidad, enojo disfrazado, vergüenza mal contenida. Mis nietos miraban sin entender, pero percibían la tensión. Y yo, en medio de ese silencio espeso, sentí una calma profunda. Por fin, estaba diciendo lo que había callado durante años. Uno de mis hijos intentó justificarse. Dijo que todo era un malentendido, que la notaría se había equivocado, que alguien debía haber falsificado las firmas sin su consentimiento. Pero yo lo miré y solo respondí: «No mientas, no hoy». Mi voz sonó dura, más dura de lo que yo esperaba, pero era necesaria, porque esa tarde no estaba ahí para escuchar excusas, estaba ahí para recuperar mi nombre. Otro de ellos se levantó de golpe, irritado. «¿Para esto nos llamaste? ¿Para acusarnos delante de todos?». Le respondí con la serenidad que él no tenía: «No los estoy acusando. Estoy mostrando la verdad. La verdad habla sola». Hubo un momento en el que todos quedaron inmóviles, atrapados en un silencio que pesaba como una sentencia. Y entonces, por primera vez en muchos años, me sentí visto, no con cariño, pero sí con respeto, con ese respeto que nace del temor a la verdad. Cerré la carpeta y la guardé con calma. Luego caminé hacia la cabecera de la mesa y apoyé ambas manos sobre la madera. Sentí la textura rugosa, los años de recuerdos grabados allí, las huellas de tantas comidas familiares que ya no existían. Y dije la frase que llevaba semanas repitiéndome a mí mismo, la frase que marcaría el resto de nuestras vidas. Esta era mi última prueba. Vi cómo sus ojos se abrían, sorprendidos, confundidos. Repetí despacio: «Mi última prueba para saber si todavía quedaba en ustedes algo de respeto, algo de cariño, algo de humanidad hacia su padre». Los vi bajar la mirada. Algunos respiraron hondo, otros se quedaron clavados en el piso. Nadie dijo nada, y en ese silencio entendí que no necesitaba escuchar disculpas. A veces el arrepentimiento verdadero no tiene palabras,
solo gestos. Pero aquel, lo supe inmediatamente, no era arrepentimiento, era vergüenza, y la vergüenza es un espejismo de la culpa, nunca su remedio. Fue entonces cuando tomé el sobresellado que había colocado sobre la mesa desde el principio. Lo levanté, lo abrí con cuidado y saqué los nuevos documentos notariales que había preparado con ayuda del joven abogado. Sentí la respiración contenida de todos al ver que se trataba de escrituras, decisiones finales, asuntos de herencia. Y con voz clara, sin temblor, anuncié: «He decidido cancelar todas las herencias». La reacción fue inmediata. Hubo un grito ahogado, un «no puede ser», un «¿qué estás diciendo, papá?», un «esto no es justo». Pero yo levanté la mano y el silencio volvió. «No lo hago por enojo», continué con tranquilidad. «Lo hago por dignidad. Ustedes me enseñaron, sin querer, que no están preparados para llevar mi nombre, ni lo que construí con gloria durante tantos años. Así que nada de esto les pertenece ya». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Mis nietos se quedaron inmóviles, mirando a sus padres discutir. Uno de mis hijos dio un paso al frente y me dijo, con voz que intentaba sonar firme: «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? ¿Que vengamos más seguido?». Yo lo miré con una compasión que él no merecía y respondí: «Lo único que quería era respeto. Y eso no se compra, no se negocia y no se aprende cuando ya es tarde». Guardé los documentos en el sobre, lo cerré y se lo entregué al abogado que había invitado ese día para formalizar el acto. Su presencia sorprendió a todos, como si en ese instante entendieran que nada de lo que estaba ocurriendo era impulsivo, improvisado o emocional. Era legal, firme e irreversible. «A partir de hoy», dije mientras entregaba el sobre, «mis bienes serán destinados a una fundación que llevará el nombre de su madre. Ella sí supo amar sin condiciones». Ese fue el golpe final. Vi cómo el rostro de cada uno de ellos cambiaba. Enojo, shock, incredulidad, un miedo sutil que pocos reconocerían. Pero yo no disfruté de eso. No estaba ahí para verlos sufrir. Yo estaba ahí para cerrar un ciclo, para recuperar mi vida. Di un paso atrás, tomé mi bastón, miré a cada uno a los ojos con una serenidad que nacía no del triunfo, sino de la paz. Y dije la frase que selló ese momento para siempre: «No busco venganza, solo busco verdad». Luego me giré hacia la puerta y comencé a caminar. Mis pasos resonaron en el piso como si marcara un ritmo nuevo, una vida nueva. Nadie me siguió. Nadie tuvo el valor de detenerme. Y mientras avanzaba, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Una libertad triste, sí, pero libertad al fin. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo volví a pertenecerme a mí mismo, y así salí de esa casa, no como un padre abandonado, sino como un hombre que había recuperado su dignidad. El aire frío me golpeó el rostro cuando crucé la puerta, pero no me hizo temblar. Al contrario, me devolvió el aliento. Y en ese instante, supe que todo lo que vendría después, el silencio, la distancia, la soledad elegida, sería mejor que cualquier compañía que no supiera valorar mi historia. Porque la justicia, cuando llega en calma,
siempre sana más de lo que hiere. Después de aquella reunión, la casa quedó en un silencio distinto, no vacío ni triste, sino un silencio que parecía limpiarlo todo, como si cada rincón respirara con alivio. Durante años, ese mismo silencio había sido un castigo, una sombra que me acompañaba en las noches largas, pero ahora se sentía como un descanso merecido, como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba conmigo desde la muerte de Gloria. No esperé llamadas, ni disculpas, ni visitas repentinas. Sabía que el impacto de mi decisión necesitaría tiempo para asentarse, y aún así intuía que muchos de ellos preferirían la distancia antes que enfrentar la verdad de lo que hicieron. Lo acepté con una serenidad que jamás imaginé tener. Por primera vez en mucho tiempo me pertenecía. Pasé las primeras semanas ajustándome a mi nueva vida, una vida más simple, más tranquila, más honesta conmigo mismo. Me despertaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el aire frío de la mañana y me preparaba un café de olla, recordando la receta exacta de Gloria. Caminaba por las calles del barrio sin prisa, saludando a los vecinos que siempre me trataron con más respeto que muchos de mi sangre. Algunos habían escuchado rumores sobre lo ocurrido, pero nadie me cuestionó. Al contrario, me ofrecían palabras de apoyo, palmadas en la espalda, pequeños gestos que me recordaban que la dignidad también se sostiene con el cariño sencillo de la gente. Humilde. Doña Lupe siguió siendo mi compañía más constante. A veces llegaba con un plato de pozole, otras con pan recién horneado. Se sentaba conmigo en la mesa, hablaba de su jardín, de los chismes del barrio, de la vida cotidiana. Yo la escuchaba y le contaba mis recuerdos de Gloria, mis días en la ferretería, mis sueños de joven. Nunca me preguntó detalles sobre la reunión con mis hijos. Simplemente entendió que había tomado una decisión que llevaba años madurando. Un día, mientras acomodaba mis medicinas en la repisa, me dijo: «Usted luce más ligero, don Ernesto, como si se hubiera quitado un costal del alma». Y tenía razón. El abogado joven me visitaba de vez en cuando para revisar los avances de la fundación que llevaría el nombre de Gloria. Cada vez que firmaba un documento, sentía que honraba su memoria, que ponía en manos del mundo la esencia de quien me amó sin medida. Dije claramente que quería que la fundación ayudara a mujeres mayores abandonadas, a madres solas, a ancianos que, como yo, habían sido olvidados por quienes deberían haberles dado amor. Él me aseguró que todo se estaba organizando con transparencia y respeto. Saberlo me daba paz. Era como si, al final de mi vida, estuviera dejando un legado que no se mide en propiedades, sino en compasión. Con el tiempo, las llamadas de mis hijos comenzaron a llegar, pero nunca por las razones correctas. No eran llamadas para saber cómo estaba, sino para preguntar si realmente no había vuelta atrás, si de verdad había firmado los documentos, si aún había alguna posibilidad de arreglar las cosas. En sus voces había más nervios que cariño. Yo escuchaba en silencio, respiraba hondo y respondía con calma: «Lo hecho, hecho está». Algunas llamadas terminaron con reclamos disfrazados de preocupación, otras con silencios incómodos. Pero yo no retrocedí. La decisión que tomé no nació de un impulso, nació de una vida entera, y quienes no comprendieron mi dolor no tenían derecho a exigir mi perdón inmediato. Fue en esos días cuando empecé a redescubrir pequeños placeres que había olvidado.
sentarme bajo el sol de la tarde, regar las plantas del jardín, leer los viejos cuadernos donde Gloria anotaba sus recetas. A veces me sorprendía sonriendo solo, recordando momentos que creí perdidos. Me di cuenta de que la soledad no siempre significa abandono. A veces es un espacio sagrado donde el alma se acomoda para sanar. Y aunque extrañaba la presencia de mis hijos como un padre extraña lo que alguna vez fue suyo, ya no sentía ese hueco desesperado que me consumía antes. La nostalgia seguía ahí, pero no dolía igual. Había tomado su lugar la gratitud por lo vivido, incluso por lo sufrido. Una tarde de verano, mientras barría el patio, escuché a lo lejos el sonido de risas infantiles. Unos niños del barrio jugaban a la pelota y uno de ellos la lanzó accidentalmente hacia mi puerta. El pequeño, avergonzado, se acercó corriendo a pedirme disculpas. Le dije que no se preocupara y le devolví la pelota. Se quedó mirándome con curiosidad y me preguntó si vivía solo. Le respondí que sí, pero que estaba bien acompañado por mis recuerdos. Él sonrió sin entender del todo y me dijo: «Mi abuela dice que quien tiene recuerdos buenos nunca está solo». Lo escuché y sentí que esas palabras eran un regalo inesperado, un recordatorio de que la vida siempre encuentra maneras de hablarle a uno. Con el paso de los meses, algunos de mis hijos hicieron intentos más sinceros por acercarse. Una visita inesperada, un abrazo tímido, una conversación corta pero honesta. No los rechacé. No cerré la puerta, pero tampoco fingí que nada había pasado. La confianza, lo sabía bien, no se recupera con palabras, sino con actos, y ellos aún tenían un largo camino por recorrer. Sin embargo, en cada gesto pequeño, en cada mirada avergonzada, notaba algo que antes no existía: humildad. Y aunque no buscaba justicia divina ni castigo, verlos confrontados con la consecuencia natural de sus actos me hizo comprender que la verdad, tarde o temprano, enseña a todos. Yo ya no esperaba nada de ellos. Lo que tenía, lo que era, ya no dependía de ningún reconocimiento. Vivía mis días con la tranquilidad de quien hizo lo correcto, de quien defendió su nombre sin violencia, de quien eligió la verdad en lugar del resentimiento. A veces, por las noches, prendía una vela frente a la foto de Gloria y le hablaba en voz baja. Le decía que había construido algo en su honor, que no dejé que su trabajo ni su cariño fueran utilizados, que seguía recordándola en cada decisión. Sentía su presencia en el aire, en el perfume de las flores, en el silencio que ya no dolía. Un día, mientras el sol caía, me senté en la banca del jardín y pensé en todo lo vivido. La vida me había golpeado y también me había levantado. Había perdido mucho, pero me había encontrado a mí mismo y comprendí algo que tardé demasiado en entender: que a veces la dignidad llega tarde, pero siempre llega a tiempo para salvarnos. Si alguien me preguntara hoy qué siento por mi familia, diría la verdad: todavía los amo, pero ya no desde la herida, sino desde la distancia sana de quien no se deja destruir. Ese amor ya no espera nada, ya no se agota, ya no se tuerce. Es un amor silencioso, firme, que mira hacia adelante sin rencor. Y así, con la calma de los años y la claridad que da haber tocado fondo y haber subido solo, puedo decir con el corazón limpio: no busqué venganza, solo verdad. Y la verdad,
Cuando se acepta sin miedo, siempre deja paz.